Hermanos, oremos entonces. Oramos, Señor, para que así como esta mañana bendijiste tu iglesia, Señor, con la exposición de tu palabra, también lo hagas esta noche, Padre. Damos gracias por traernos acá, Señor. Queremos rogarte, Padre, que en este tiempo en especial tú tengas para nosotros, Señor, el alimento, la fortaleza, la entereza, la exhortación, Señor. Que tu palabra, Señor, cumple el efecto para el cual tú la envías, Señor, que bien tú dices, Señor, que para enseñar y para redarguir y para corregir en plena justicia, Señor. Permite que seamos perfectos para toda buena obra, Señor, como resultado de la influencia de tu Santo Espíritu y tu palabra en nuestras vidas. Bendícenos a cada uno de nosotros y a las familias que representamos. Y te rogamos también por la actividad de esta tarde, Señor, a esta hora, en el concierto, Padre, rogándote, Señor, que tú concedas que ellos puedan cubrir los gastos sin ningún inconveniente. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos, y vamos a buscar en nuestra Biblia Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9 es un texto que vamos a tomar referencia para un mensaje completamente temático que he titulado Un corazón fiel. Un corazón fiel. Nehemías capítulo 9, versículos 7 y 8 va a ser el punto de partida para esta predicación de esta noche. Nehemías 9, versículos 7 y 8. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti. E hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Interesante, como habla de Abraham, dice, tú le cambiaste el nombre a Abraham, le pusiste de Abraham a Abraham, padre de muchos, ¿verdad? Y dice, y hallaste fiel su corazón delante de ti. Y eso motivó que el Señor hiciera un pacto con Abraham, el pacto que trae como consecuencia la promesa del Mesías y también la tierra de Canaán para la descendencia de Israel. Hermanos, la fidelidad es una, por así decirlo, una cualidad del corazón. O sea, dice el Señor aquí, tú hallaste fiel tu corazón delante de ti. Y es algo que realmente es muy escaso en nuestros días, personas que tengan corazones fieles. Sin lugar a duda que el propósito del mensaje va a ser exhortar, ¿verdad?, a cada uno de ustedes, y ahí me incluyo yo también, a ser personas fieles de corazón. El segundo de Timoteo, capítulo 3, si ustedes quieren, acompáñame allá también, en los primeros versículos del capítulo 3, describe las características de los hombres infieles en los postreros días. Aquellos que por el contrario, ¿verdad?, van a ser infieles y no fieles, ni fieles a Dios ni fieles en absoluto. Y fíjense que esto es característica de la época en la cual nosotros estamos viviendo, y así estaba pues descrito en la Escritura por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a Timoteo. Y dice, también debes saber esto, segunda de Timoteo 3, 1 al 5, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice, ¿por qué? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La palabra o el concepto de infidelidad, o sea, lo contrario, la antítesis de ser fiel, es infidelidad, naturalmente. Y la infidelidad implica necesariamente la deslealtad, la traición y la incongruencia. Una persona fiel es una persona que, muy por el contrario, una persona también leal, una persona que es constante y que no traiciona aquello en lo que cree o aquel el cual confía en él. Y también es una persona que tiene una sola postura y que no está de manera ambivalente cambiando de punto de vista o de opinión o de posición de una manera regular. Ninguna herida
es más dolorosa que aquella punzada que produce una persona que es infiel a otro. Cuando tú te sientes traicionada por una persona, cuando tú te sientes que una persona en la cual tú tenías o depositaba tu confianza te hace una trastada y consecuentemente actúa con infidelidad, es algo que hiere y hiere profundamente. Y de alguna manera cada uno de nosotros puede haber sufrido en diferentes ocasiones diferentes tipos de traiciones por parte de personas relacionadas con nosotros, más o menos. Pero la fidelidad de Abraham fue lo interesante que se manifiesta aquí como el argumento o la base para que el Señor lo escogiera y para que el Señor se relacionara con él, que es lo que dice el versículo 8 de Nehemías. En Nehemías, cuando aquí está el Nehemías, ¿no? El gobernador, que lo vimos eso recientemente en los estudios en las predicaciones del domingo en la mañana, cuando está orando al Señor en una actitud de arrepentimiento, él dice de una manera muy clara que a Dios, tú hallaste fiel el corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del fereceo, del jerjeseo, etcétera, etcétera, etcétera. La fidelidad de Abraham fue la base para que el Señor lo escogiera a él y para que el Señor decidiera relacionarse con él de una manera frontal, de una manera directa, a diferencia de como sucedía con el resto de los habitantes de la tierra. Dios, por su naturaleza, es fiel. O sea, Dios aborrece la infidelidad. Dios aborrece absolutamente a una persona que es infiel. De hecho, la Escritura nos enseña en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, que si nosotros llegásemos en algún momento a ser infieles, dice, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. O sea, Dios no puede traicionarse a sí mismo, Él no puede hacer una promesa, Dios no puede determinar una cosa y luego pues hacer una trastada a aquellos a quienes le promete. En Deuteronomio también nosotros vemos cómo Dios aborrece la infidelidad. Cuando en el capítulo 5, los versículos que van del 7 en adelante, si ustedes quieren yo se los leo, no lo tienen que buscar. El Señor advierte y dice, no te harás dioses ajenos delante de mí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando el Señor nos hace esta advertencia de no traicionarle, de no aceptar ningún tipo de Dios en suplantación del verdadero Dios que es Él, dice Él es capaz, ¿verdad? Nos está advirtiendo de agravarse o ofenderse con nosotros al punto tal de que puede visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que le repudian o le aborrecen. O sea, Dios es un Dios celoso, y un Dios celoso porque Él es fiel y demanda fidelidad. Dios busca siempre personas que tengan un corazón fiel como, yo diría que como atributo fundamental para poder realmente glorificarse a través de ellos. La primera cosa que tenemos que ver, y nos lo ilustra muy bien Daniel capítulo 6, búsquenlo por favor el texto, los versículos que van del 1 al 4, es que Dios busca personas que tengan corazones fieles y en consecuencia sean fieles a ellos mismos, por así decirlo. O sea, una persona infiel es infiel aún con ellos mismos, o sea, con lo que cree, con lo que piensa, con lo que promete, o sea, a su propia persona, ¿verdad?, le es infiel. Dice Daniel capítulo 6 que pareció bien a Darío constituir sobre el reino a 120 sátrapas que gobernasen todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas, ¿qué dice? No pudieron hallar ocasión alguna o falta, porque él era, ¿qué dice? Fiel, y ningún vicio o falta fue hallado en él. Daniel era una persona fiel. Daniel estaba en un contexto en el cual no había nadie que pudiera señalarlo, ni acusarlo, ni pedirle cuentas. No tenía que rendir cuenta absolutamente a nadie. Pero él había asumido la postura, la posición y el compromiso con Dios de sencillamente permanecer fiel
al punto tal de aborrecer la idea de simplemente contaminarse con comer de lo que comían los infieles. Él fue una persona que actuó de acuerdo a sus convicciones. Y Dios realmente espera que nosotros como seres humanos seamos fieles a nuestra propia persona, o por lo menos a las convicciones o lo que nuestra conciencia propia nos indica como correcto o incorrecto. El apóstol Pablo, al apóstol Pablo, el escritor de Hebreos realmente, en el capítulo 13, versículo 18, dice, orad por nosotros, pide. Dice, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Tener una buena conciencia, una conciencia tranquila, solamente es posible a aquellas personas que realmente actúan de buena fe, ¿verdad? Y que actúan siendo consecuentes con lo que realmente consideran que es lo correcto. Cuando una persona es fiel a sí mismo o a su propia persona, es fiel a los principios que tiene. Y estos principios podrían estar o no incorrectos. ¿En qué sentido? De que nosotros tenemos, por así decirlo, un bagaje que muchas veces viene de la cultura o del medio ambiente, de la formación hogareña, que posiblemente nos dé convicciones o creencias que no sean las correctas, ¿verdad? Pero sin embargo hay unos principios universales que deben estar en nosotros siempre, como el principio de la honradez. Y una persona fiel es una persona que es honrada, ¿verdad? Una persona fiel no es una persona que defrauda, porque si defrauda ya no es honrado. No es una persona que miente o engaña, porque si miente o engaña o defrauda, sencillamente es una persona corrupta, no es una persona fiel al cual se le puede entregar cualquier bien con la seguridad de que esta persona es una persona honrada. Una persona fiel es una persona justa también. En Daniel capítulo 3, si ustedes quieren busquen lo que está ahí cerquita, los versículos que van del 12 al 18 nos enseñan otra ilustración muy hermosa de Daniel. Daniel capítulo 3 es el pasaje en el cual la esposa de Potifar trata de acosarle, ¿no? Y que prácticamente de obligarle a que se acostara con ella. Y sin embargo, en Daniel capítulo 3 nosotros vemos la actitud de Daniel, porque él era fiel a sus principios completamente. Capítulo 3, versículo 12, dice, Daniel 3, 12, perdón, ese no es el contexto, esto lo vamos a ver después, en la próxima. En Daniel 3:12 es el caso en el cual trataron de acusar a Sadrat, Mesach y Abed-Nego, ¿verdad? Lo trataron de acusar y fíjense la actitud de estos varones judíos. Dice Daniel 3:12, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrat, Mesach y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrat, Mesach y Abed-Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrat, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrat, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, y ahí es que me encanta, me dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, que fieles a su persona implica necesariamente fieles a su conciencia, por eso se propusieron no contaminarse desde el principio, fieles a sus principios, dice, esto es lo que hay, dice, y a pesar de que confiamos que el Señor puede librarnos de tu mano, si decide no hacerlo, de todas maneras, no vamos absolutamente a honrar esta estatua y a hacer una adoración idolátrica a este monigote que tú has creado. Y también vemos nosotros la fidelidad en cuanto a la creencia, que es algo que también se manifiesta cuando no la hay, se manifiesta como una postura apóstata. En Daniel capítulo 6, un poquitito más adelante, un par de hojas más adelante. A ese era que yo me refería cuando me equivoqué, que es el momento en el cual Daniel se ve en el foso de los leones como consecuencia de ser consistente con lo que predica. Daniel capítulo 6, versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él con relación a la ley de su Dios.
Entonces los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto de la prohibición. Dice el versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Dios, ¿verdad?, era el centro de la adoración y de la vida de Daniel, y Daniel practicaba lo que profesaba. Él profesaba ser un judío creyente y asimismo, en cualquier circunstancia, aún bajo esta amenaza potencial, él siguió honrando al Señor, dice, como solía hacerlo antes, a pesar de la sentencia que había sobre todo aquel que honrase a cualquier cosa o objeto o persona fuera, o Dios, fuera del rey Darío. Bien, hermanos, entonces estamos viendo acá que Dios requiere que seamos fieles de corazón, y tenemos que comenzar con ser fieles con nosotros mismos. Por ejemplo, una persona que no es fiel a su palabra es una persona que queda automáticamente descalificada para poder ser un digno representante del Evangelio de la gracia. Hermanos, Santiago advierte muy claramente cuando dice: sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Porque lo que es más de esto, dice, de mal procede. Dice también para que no caigáis en condenación. Y advierte cuando dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Estoy enfatizando el hecho de que para poder servir a Dios, si podemos agradar a Dios, si queremos ser un instrumento en las manos de Dios, si queremos ser bendecidos por el Señor, tenemos que ser fieles. Y fieles en primer lugar a nuestra conciencia, a nuestros principios, a nuestras creencias, a nuestras convicciones y, sin lugar a duda, a nuestra propia palabra. Si decimos una cosa, debemos cumplirla necesariamente. No podemos un día tener una postura y decir una cosa y otro día tener otra postura y decir otra cosa, porque las circunstancias, ¿verdad?, sean las que moldean la posición en la que nosotros estemos ubicados, o las que condicionen la posición en que estemos ubicados. En segundo lugar, hermanos, un corazón fiel es un corazón que no solamente es fiel a sí mismo, ¿verdad?, sino que también es fiel a las demás personas, y esto es muy, muy importante. Vamos a Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 39, perdón. Génesis capítulo 39. Génesis 39 es el caso de José con Potifar, ¿verdad? Lo recuerdan bien. Fíjense los primeros versículos. Dice que llevado fue José a Egipto. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipto, lo compró de los ismaelitas que lo habrían de llevar allí. José, el penúltimo hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos. Dice: más Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia a sus ojos, y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. La bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, ni ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría en contra de mi Dios? Una persona fiel es una persona que es fiel en primer lugar
a sus padres. La Biblia nos exhorta de una manera muy clara a honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Y esto tiene que ver con no descuidar sus necesidades y también con no hacer cosas a sus espaldas, escondidas. Un hijo que hace cosas escondidas de sus padres es una persona que no está actuando con transparencia y con fidelidad. Pero tiene que ser fiel a su cónyuge, a su esposa, a su esposo. En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 11, dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, dice. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice: honroso sea en todos, sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea que Dios espera, demanda y exige necesariamente que haya fidelidad dentro del matrimonio. Fieles en nuestro compromiso para con nuestros padres, fieles en la veracidad para con ellos, en el caso de aquellos hijos que todavía están pues bajo el cuidado o la autoridad de sus padres, en el hogar de sus padres, y después también fieles a su cónyuge. Hay una ilustración preciosa que es uno de los clásicos de Homero, la Ilíada, en el cual, del cual inclusive hay una canción que a mí me encanta de Serrat, que se llama Penélope, ¿verdad? Ustedes la tienen que haber oído necesariamente, que habla de la fidelidad de Penélope, no obstante el hecho de que Ulises había salido de viaje y no se sabía y se daba por muerto inclusive en la batalla de Troya. Y el hecho es que no solamente que terminó la batalla, sino que 10 años después todavía Ulises no aparecía. Y tenía entonces Penélope muchos pretendientes, ¿verdad? Porque el que se casaba con ella en cierta manera se constituía en heredero del trono de Ítaca. Pero ella, dice el texto, ¿no?, del libro clásico, que ella dijo que sí, que estaba bien, que se iba a casar con otra persona cuando terminara de tejer un determinado abrigo o algo por el estilo. El hecho es que ella durante el día lo tejía el abrigo y durante la noche deshacía aquello que había tejido, ¿verdad? Esperando que llegara Ulises, ¿verdad? La fidelidad de Penélope es proverbial y para eso, pues, así debe ser la fidelidad entre los cónyuges, o sea, algo que esté por encima de las circunstancias. También una persona fiel, que es fiel de corazón, es fiel a otra persona, es fiel a sus amigos, por ejemplo. Esto es algo que también es algo que el Proverbios habla muchísimo sobre ello y exhorta a ser fieles. Dice, por ejemplo, en el capítulo 11 de Proverbios, versículo 12, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel, dice, lo guarda todo. Una persona que es amiga, dice, debe mostrarse amigo, y amigo es más cercano con un hermano inclusive. Entonces una persona que es amiga debe ser una persona fiel, una persona que es fiel debe ser una persona que guarde el secreto, una persona que no exponga las debilidades de los demás. Por ejemplo, el caso de David con Jonatán es un precioso ejemplo en las Escrituras que todos conocemos, ¿verdad?, de lo que es una amistad fiel. O sea, a Jonatán realmente le correspondía la herencia del reino, pero sin embargo él había hecho una promesa a David de que él sería quien heredaría el reino. Y a pesar de que Saúl, su padre, quería acabar con David, Jonatán se puso del lado de David y fue fiel a la amistad con David, al punto tal de que David honró esa amistad después de la muerte de Jonatán. Una persona fiel a otras personas es también fiel a sus superiores. Es algo que frecuentemente sucede, que una persona trabaja con una empresa, un empleado, y lo que hace es estar, por así decirlo, acabando todo el tiempo criticando a sus superiores, criticando a su empresa en una manifestación de crítica y de descontento constante. Y muy por el contrario, si trabajas para una persona, debes mostrarte fiel a esa persona o a esa empresa. Tito capítulo 2, versículo 9 dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, no engañando, ¿verdad?, no defraudando, no traicionando la confianza de sus amos, sino, dice, mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. El hecho de ser leal, ser fiel, es algo que realmente en el carácter de un cristiano pues exalta, glorifica al Dios en el cual creemos y al cual servimos. David con Saúl hizo exactamente eso. Ustedes se recordarán que a pesar
de que Saúl quiso matar a David una y otra vez, él decía, yo no pondré mi mano sobre el ungido de Jehová. Fue fiel a pesar de la intención permanente que tenía Saúl en su locura de aniquilar a David. Primera de Samuel capítulo 22 es el caso en el cual Saúl llama a Abimelech y antes de cometer el asesinato de todos los sacerdotes de Nob, le llama y le pide cuenta, ¿verdad? Porque él se entera de que David había estado por allá. Y Saúl, que estaba persiguiendo a David, va y le dice, le cuestiona por qué no se lo reportó. Y Ahimelech no creía que era posible que Saúl tuviera este tipo de animadversión, de odio, de inquina en contra de David. Y por eso le dice lo siguiente al rey. Dice, entonces, primera de Samuel 22, 14. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? O sea, que Ahimelech decía, pero ven acá, ¿cómo es posible que tú dudes de David si no hay nadie que sea tan fiel, tan leal como él? Hermanos, estamos hablando de corazones fieles. Dios necesita, y yo diría que es un prerequisito fundamental, hombres y mujeres fieles. Hombres y mujeres fieles para poder usarle en su obra y para su gloria, para glorificarse y exponerse al mundo a través de ellos. El hecho es que primeramente hay que ser fiel a la propia conciencia, a sus propios principios, a sus propias creencias y a sus propias palabras. O sea, tú no puedes de ninguna manera ir en contra de tus propias convicciones, porque sencillamente no podrás ser fiel absolutamente con nadie más y para nada más. En segundo lugar, fieles con las otras personas, o sea, a los padres, a los cónyuges, a las amistades y sin lugar a dudas a las personas que están en una condición de autoridad sobre nosotros, los que son los superiores. Y en tercer lugar, Dios demanda que seamos fieles a Él, sin lugar a dudas. Números capítulo 12, en el versículo 6, Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés. Recuérdense que por ahí fue que comenzamos, por número, ¿verdad? No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Vemos que Nehemías dice eso. Nehemías dice, pero tú hallaste fiel a tu siervo Moisés y consecuentemente te relacionaste con él de una manera personal y lo pusiste sobre toda tu casa. Y así mismo dice acá el Señor, ¿verdad? Y es a lo que se refería Nehemías en Número capítulo 12, que Dios había considerado a Moisés como un hombre fiel, dice fiel en toda su casa y consecuentemente establecería una relación, dice, de cara a cara. Dice, él será capaz de ver claramente y dice, y no por figuras, y poder ver la apariencia de Jehová. Como Moisés, para poder hablar con Dios cara a cara, para poder inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y poder hablarle con franqueza y transparencia al Señor, es necesario que seamos fieles a la persona de Dios. En el caso de la iglesia de Antioquía, es interesante lo que sucedía. Dice capítulo 11, versículo 22 de Hechos, que llegó la noticia de estas cosas a oídos de toda la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron, o sea, el hecho de que en Antioquía se había formado una iglesia, se habían convertido varias personas, dice, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé fue a Antioquía precisamente a exhortar a que permaneciesen fieles a la persona del Señor. No a una iglesia, no a un grupo en particular, sino al Señor. Tenemos que ser fieles al Señor. Si hemos recibido del Señor su benignidad, su misericordia, su gracia, si Él ha perdonado nuestros pecados, si Él nos ha salvado, lo menos que podemos hacer es ser fieles. Fieles a Él, fieles a su persona. Pero no solamente fiel a su persona, sino fiel a su palabra también. O sea, no tenemos por qué confiar en una religión, no tenemos por qué confiar en una filosofía, pero sí tenemos que confiar necesariamente en la palabra fiel que nos ha sido legada. De hecho, Tito capítulo 1, versículo 9
cuando habla del obispo, del pastor, dice que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el versículo 9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, el pastor debe ser retenedor de la palabra fiel. Y en Tito, capítulo 2, versículo 1, le dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tenemos que ser fieles a nuestro Dios, fieles a nuestro pacto con Él, a nuestro compromiso con Él. Yo no sé si ustedes se recuerdan el día que se entregaron al Señor, pero el día que ustedes se convirtieron al Señor, mi hermano, fue una conversión incondicional. O sea, ustedes no le dijeron, Señor, bajo tales circunstancias y tales acápites, ¿verdad? Entonces yo acepto que tú vengas a mi corazón, perdones mis pecados y me limpies de toda culpa. Y yo voy a seguirte, yo voy a convertirme en tu discípulo, ¿verdad? No, no fue así. Sino que simplemente tuvimos que dejar todo, dice, y ir en pos de Él para poder ser sus discípulos. Es una condición sine qua non. Bueno, pues tenemos que recordar esa realidad. El hecho de que nosotros tenemos un pacto con el Señor y es un pacto personal, el cual debemos cumplir. Y así como el Señor podía contar constantemente con Abraham, ¿verdad? Y decía, yo con Abraham me voy a comunicar de una manera directa, él es fiel y va a ser fiel, él dice, y en toda su casa, en todo ambiente en el cual se desarrolle, con toda su familia, con todo su tribu, todo su grupo. Dice, bueno, así mismo debemos nosotros permanecer fieles al Señor de una manera constante. Fieles a su persona, fieles a su palabra. O sea, si la Biblia lo dice, eso es, y no hay nada que hablar ni nada que discutir, y yo lo voy a hacer. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con hermanos, ¿verdad? Y le pedimos al Señor que nos guarde de no caer en el mismo error, de sabiendo lo que dice la Escritura, nosotros conscientemente hacemos lo contrario a lo que sabemos que es el consejo de Dios, con la expectativa de que el Señor pues sencillamente obre misericordioso a pesar de que estamos contradiciendo la fe que hemos profesado en Él. Finalmente, hermanos, también una persona de corazón fiel, que es fiel a su Dios, también es fiel en el servicio a Dios. Y esto yo creo que es clave para que una congregación pues, pueda marchar adelante. Decían que Ortega y Gasset imprimió la frase que dice que el hombre es él y sus circunstancias. Pero nuestras circunstancias no pueden, bajo ninguna circunstancia, valga la redundancia, condicionar nuestro servicio a Dios. No es lo que vemos, pero no es lo que sucede, pero es lo que no debería de ser. ¿Verdad? Que sí sucede, pero no debería de ser. O sea, es tan fácil que nosotros, habiendo asumido un compromiso, digamos, no puedo. Y nosotros los pastores sabemos de eso. No puedo. Se me presentó tal cosa, tengo que hacer tal otra cosa. Apareció una determinada prioridad que sustituye la que yo tengo, el compromiso que yo tenía. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque ser fiel es un requerimiento de Dios para que podamos servirle a Él. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado inteligente, capaz. No dice que sea hallado fiel, que sea hallado fiel. O sea, Dios no pide que tengamos grandes capacidades, Dios no nos demanda grandes recursos, pero sí nos demanda, sin lugar a duda, fidelidad. Sí nos demanda fidelidad. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, sus discípulos, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para que también puedan enseñar a otros, para que enseñen también a otros. O sea, para uno poder ser un instrumento del Señor en la instrucción, en la palabra, es necesario que tengamos fidelidad. Fidelidad al Señor, fidelidad a su palabra y estemos dispuestos a servir de una manera fiel, constante al Señor. El ser fiel también es la medida de las recompensas que nosotros vamos a recibir cuando estemos en el reino de los cielos. Mateo capítulo 25, versículo 21, el Señor dirá, bien, buen siervo y fiel. ¿Y por qué ustedes están cansados si es temprano? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel.
Ese es como quien dice la medida, ¿no? La medida es esa. En lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y en Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, Dios requiere fidelidad. Él busca que tengamos corazones fieles y en consecuencia seamos fieles a nosotros mismos, fieles a nuestras creencias, a nuestras convicciones, fieles en la palabra que empeñemos, ¿verdad? Fieles a nuestra conciencia, fieles con aquellos con los que nos relacionamos, desde los padres, fieles evidentemente dentro del matrimonio, al cónyuge, fieles a los amigos también debemos serlo y sin lugar a duda también a aquellos que están en autoridad sobre nosotros debemos ser fieles a ellos en cumplir con las asignaciones que nos delegan. Y después finalmente y sobre todo dice fieles a Dios, fieles a Él precisamente, fieles a su persona, fieles a su palabra y fieles en su servicio. O sea, si nos comprometemos delante del Señor a servirle, tiene que ser de una manera permanente, constante, consagrada y dedicada. Si no, no vamos nunca a poder oír aquello de bien hecho, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor, en lo mucho te pondré. Hay un dato adicional que está en Apocalipsis capítulo 14, cuando dice, pelearán contra el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos. ¿Quiénes somos elegidos aquí? Elegidos, levanten la mano, no les dé vergüenza. ¿Quiénes han sido elegidos? Dice, y los que son llamados serán llamados elegidos y fieles. ¿Quiénes somos fieles aquí? Amén. Amén y amén. Corazones fieles. De eso es que se trata. Debemos ser fieles de corazón. Cuando una persona es infiel, normalmente lo es en todo, porque es de aquí que sale el corazón. Que el Señor nos ayude a ser fieles. Oremos, hermano. Gracias, Padre, por las enseñanzas de tu palabra. Padre, son muchos los pasajes, los versículos que hemos visto, pero todos son cónsonos, Señor, y consecuentes con aquello que refleja tu expectativa de nosotros y el carácter de Cristo que tú, Señor, impregnas en nosotros, Señor. Padre, tú eres fiel por naturaleza y tú quieres que seamos perfectos así como tú eres perfecto. Tú quieres que seamos fieles así como tú eres fiel, Señor. Padre, gracias, Señor, porque bajo ninguna circunstancia habrás de negarte a ti mismo y ayúdanos a nosotros también, Padre. Bajo cualquier circunstancia, Señor, permanecer fieles a ese pacto que hicimos contigo, fieles a las convicciones y creencias que tenemos y fieles, Señor, a los compromisos que asumimos mientras estamos aquí antes de ser contados en el reino de los cielos como aquellos elegidos y fieles que van a estar por una eternidad en tu presencia. Bendice tu iglesia local. Yo te doy gracias, Señor, porque yo mismo puedo dar testimonio, Señor, de que los que estamos acá esta noche, Señor, lo estamos porque hemos decidido, Señor, serte fieles. Contamos, Señor, con que tu opinión sea también así sobre nosotros, Señor. Te pedimos que nos despidas con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús.